Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con Jeff Dahmer, que se ha hecho muy famoso por Dahmer, la serie que está, que emitió en septiembre, pues Netflix. Y sí es verdad que la serie es bastante fiel, pero bueno, no está todo. Supongo, a lo mejor por censura o por respeto, no sé por qué motivo. La cuestión es que vamos a hablar de este asesino serial, pero antes de comenzar quiero decir que creo que en la serie han intentado que tengamos demasiada empatía por esta persona, como que intentando justificar un poco sus actos, también ya te digo, como que nos dé un poco de lástima. Y el actor, al haber elegido un actor que digamos están tan locas las chicas por él y ser tan famoso y tan relevante, me da un poco de miedo de que este Halloween todo el mundo empiece a verse disfrazado de este personaje, porque la verdad es que es un personaje real. Y hombre, aunque sea por respeto a las víctimas y tal, pues nadie debería ir disfrazado de este personaje, porque es que, no, de esta persona, que ese es el problema, que no es un personaje, es una persona. Pero bueno, ya se irá viendo. Este vídeo seguramente se publique después de Halloween, entonces no sé cómo surgirán las cosas, pero sí es verdad que a lo mejor para el actor es el papel de su vida, pero no sé yo si ha sido muy buena idea poner a un actor que tiene tanto el cariño del público, que a las chicas les vuelve tan loca, es el crush de muchísimas mujeres y hombres, entonces no sé hasta qué punto está esto bien. Pero bueno, vamos a comentar el caso Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960. Y aquí empezamos en la serie que nos da únicamente la versión del padre. ¿Y con esto qué quiere decir? Bueno, se empieza a hacer referencia en la serie a que cuando era pequeño, su madre sufrió una depresión postparto y por lo tanto no recibió, digamos, pues el cariño y la atención, ¿no? Como que su madre no lo cogía en brazos, no sentía conexión con él y que siempre estaba como gritando, intentando llamar la atención, que tuvo intentos de acabar con su vida y que digamos que Jeff en este sentido, pues que como no contó con el apoyo de su madre, pero que sí se volcó mucho con el padre. Esta versión es la versión del padre. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que hay otra versión que es la de la madre y otras personas, es decir, la versión de la serie es únicamente la del padre, donde se dice que Jeff fue muy consentido, mimado y querido por ambos padres, que sí es verdad que la madre tenía un mal carácter, era tensa, le gustaba llamar la atención, pero en ningún momento se desatendió a Jeff. Quiere decir que Jeff fue un niño que creció siendo querido, amado y todo eso. Pero en la serie ya nos plantean desde el principio es solo una versión que es la del padre. Si vas a poner solo una versión, mejor no pongas ninguna porque tan válida es la del padre como de la madre y los familiares. No solo los familiares de la madre, sino familiares también por parte y personas conocidas por parte del padre que dicen que eso que cuenta el padre no es cierto. Entonces, no podemos saber si es real que Jeff sí o no recibió, pues digamos, una desatención cuando era pequeño y una falta de cariño. Sin embargo, lo que sí es cierto que al tener la madre una depresión y el padre pasársela continuamente trabajando, pues sí es verdad que Jeff, en la entrevista que le hicieron cuando confesó todos sus crímenes, pues sí es verdad que confesó pues, que tenía cierto miedo a la estabilidad que podía haber en el matrimonio de sus padres. Es decir, que él vivía con el miedo constante a que sus padres se divorciaran. De nuevo, otra cosa que sí es verdad que se comenta en la serie, y de nuevo es algo que también se comentó en la verdad, porque la serie es bastante, yo considero que es bastante fiel porque se ha saltado pequeñas cosas, pero como que no ha dramatizado demasiado, salvo el hecho de que ha cogido más bien la versión del padre. La cuestión es que se dice pues, que Dahmer era un niño alegre y normal hasta los 4 años, que a los 4 años fue sometido a una operación de hernia y que ahí fue cuando cambió. De hecho, creo que en la serie se dice que es una operación de apendicitis, pero yo tengo entendido que fue una hernia de lo que se lo operó. De todas maneras, considero que un niño de 4 años que pase de ser alegre y risueño a que dicen que se volvió súper taciturno y callado y tímido, que incluso las profesoras dicen, pues que si era un niño que se notaba que estaba un poco abandonado por parte de los padres, es que cuando hablan de su infancia, o sea, yo, por ejemplo, tomo como infancia, digamos, hasta los 10 años, ¿no? Hasta que eres, digamos, preadolescente. Entonces, fue un niño muy mimado hasta los 4 años o así, pero luego a partir de esa edad como que empezó a sufrir el abandono de sus padres con la llegada de su segundo hermano, o sea, de su hermano. Este abandono como se acentuó y él se volvió pues un niño más bien tímido. Y sin embargo, era un niño que no tenía problemas para hacer sus amigos porque de hecho tenía un pequeño grupo de amigos. Y desde muy pequeño pues él sentía fascinación pues por los animales muertos. De hecho, la primera vez fue un animal que encontró con su padre muerto y luego pues él mismo era el que iba buscando animales muertos
porque le gustaba el sonido del crujir de los huesos, que ya esto es súper perturbador, y aparte pues le gustaba investigar, digamos, el interior del cuerpo de los animales. Esto en sí tampoco es tan raro porque es verdad que los niños muy pequeños pueden reaccionar de dos maneras, ¿vale? Normalmente si son niños de ciudad, porque esto es así, yo al criarme en una ciudad, pero una ciudad como Alcoy, que es un poco pueblerina, digamos, que no sé, es muy diferente, no es tan ciudad como por ejemplo Granada, pues sí es verdad que los niños de ciudad normalmente esas cosas les repelen, les dan asco, pero sí es verdad que los niños que se han criado más en el campo, como que esas cosas no las ven tan raras y sí es verdad que tienen más curiosidad por investigar como a lo mejor es el interior del cuerpo de los animales y tal, pero no desde un rollo macabro, sino desde un punto de interés de que es algo nuevo que no conocen. Pero no era el caso de Dahmer porque Jeff sentía bastante fascinación, digamos, por cosa, no por saber tanto lo que había dentro, sino que le gustaba el aspecto que tenía. De hecho, otra anécdota, pues entre muchas comillas, porque me das tú a mí, que se cuenta de Dahmer es que él cogió a un perro, el perro estaba muerto, inventemos gracias, pero lo decapitó, colgó el cadáver, lo apuntaló a un árbol y la cabeza la empaló. Y luego llamó a un amigo para gastarle una broma enseñándole esto, porque por lo visto él tenía como cierta curiosidad con este tema. O sea, ya me dirás tú a mí la anécdota infantil, crearle un trauma a tu amigo de por vida. Pero bueno, este niño al tener estos comportamientos y no está tampoco los padres muy pendientes, pues obviamente su fantasía o su, digamos, obsesión iba a más y no tenía un freno. Otra cosa que en la serie como que no se explica muy bien es que Dahmer no era mal estudiante, ¿vale? Tenía una nota normales, ni sobresalía ni era excesivamente, digamos, malo en los estudios. Lo que sí era muy bueno en tenis, que de hecho estaba en el grupo, y también tocó durante un tiempo una banda de música. Y también es cierto que él bebía en clases, bebía alcohol, y cuando un amigo le preguntó que por qué lo hacía, él dijo que era su medicina, por lo que nos da bastante a entender, y en la serie yo creo que también se da bastante a entender, que puede ser que Jeff usara la bebida como una manera de intentar controlar sus impulsos. Cuando Jeff llegó a la pubertad fue cuando se dio cuenta de que era homosexual. De hecho, tuvo una relación sentimental con otro hombre, pero no llegaron, bueno, con otro chico, pero no llegaron a tener relaciones sexuales. Y aquí fue cuando él empezó a tener fantasías de dominar a otros. Y luego esas fantasías fueron creciendo, donde no solo se centraba en el torso, en el pecho de, digamos, de la parte sumisa, sino que también empezó a tener fantasías de disección. Diseccionar, abrir y tal, ¿vale? Y eso era pues, las fantasías iban cada vez a más. De hecho, había un corredor que siempre hacía footing cerca de su vecindario y él lo vio e incluso ya trazó como un plan, cogió un bate de béisbol y todo para intentar, digamos, golpearlo, dejarlo inconsciente y hacer sus fantasías, pero casualmente ese corredor, el día que él lo planeó todo, pues no pasó, por lo que no ocurrió. Pero esa fue la primera vez que él realmente quería llevar a cabo pues sus fantasías. Luego, los padres, pues Jeff, es verdad que sus notas fueron bajando gradualmente, también debido, como os digo, a estas fantasías que cada vez le atormentaban más. Y paralelamente los padres pues se divorciaron porque el padre se enteró que la madre tenía una aventura. Sí es verdad que se lo dijeron a los hijos que iba a ser pues un divorcio amistoso y fue cuando el padre se fue a un hotel y él se quedó con la madre. Gracias al profesor particular, Jeff consiguió graduarse. Y fue una vez que se graduó que la madre junto con el hermano se fueron, porque en el acuerdo de divorcio pues era una pensión alimenticia y la custodia del hermano pequeño David de Jeff pues es cuando se van y lo dejan solo, porque Jeff ya tenía 18 años, por lo tanto, pues como que la madre pasaba un poco de tema y el padre pues no se había enterado del asunto. La primera vez que cometió un asesinato, aquí es que, claro, en la serie nos hacen ver como que no fue aposta, pero en realidad sí lo fue. Y es que él se encontró una persona que estaba haciendo autostop porque quería ir a un concierto, él se paró y al observarlo sin camiseta y tal, pues se despertaron los deseos sexuales. Y entonces se lo llevó a casa con la excusa de tomar unas cervezas y luego, evidentemente, pues llevarlo al concierto. Cuando él se quiso ir fue cuando Jeff cogió una mancuerda, empezó a golpearle, le golpeó varias veces, luego lo estranguló hasta la muerte y fue, una vez que ya estaba muerto, cuando empezó a acariciarlo y se masturbó, bueno, pues delante del cadáver. Y bueno, sí, ¿cómo se deshizo del cadáver? Pues básicamente es tal y como habéis visto en la serie. Y si no la habéis visto, pues básicamente es que separó los huesos de la carne,
trituró los huesos y bueno, y de la carne pues también se deshizo de ella tirándola a través del retrete y demás. Su paso por la universidad es exactamente igual que en la serie, es decir, él empezó a suspender, tenía una media bajísima y después de 3 meses la abandonó. Y fue cuando ingresó en el servicio militar para hacer la especialidad un poco de ayudante de médico de combate, y aquí fue cuando lo echaron por un problema de intoxicación, es decir, que siempre estaba borracho. De hecho, una vez cometió una insubordinación porque se peleó con uno de los comandantes porque estaba borracho, lo que le costó que a todo su pelotón pues le cayera una sanción, y esto provocó que los mismos compañeros de pelotón pues le dieran una paliza a Dahmer pues por haber provocado que les cayera a todos una sanción. Al final le dieron una baja honorífica, es decir, pensaron que estos problemas pues no iban a interferir en su vida civil y se fue para casa. Y aquí fue cuando él empezó a vivir en un hotel, pero sí es verdad que tenía muchos problemas de alcohol, lo poco que ganaba se lo gastaba en alcohol y bueno, finalmente fue desalojado del hotel. Después de esto se fue un tiempo a vivir con su padre y su madrastra, pero la convivencia era insoportable porque Jeff no dejaba de beber y tal. Entonces fue cuando lo mandaban a vivir con su abuela. Y al principio la convivencia iba muy bien porque él estaba muy involucrado en las tareas de la casa, acompañaba a su abuela a la iglesia y bueno, también buscaba activamente trabajo. Pero de nuevo, pues siguió bebiendo y fumando y de nuevo la cagó. Y así estuvo dando tundos de un trabajo a otro trabajo, tampoco me voy a liar con eso, porque bueno, si no habéis visto la serie, os la recomiendo, Dahmer en Netflix, y ahí pues podréis ver los diferentes trabajos que tuvo, que al fin de cuentas no es importante. Lo que sí es importante es que un día estaba en la biblioteca, porque él hasta este momento estaba más o menos tranquilo, se mantenía con el alcohol, podía él mantener a raya sus impulsos, pero en la biblioteca un hombre le propuso hacerle una felación. Y entonces es aquí cuando de nuevo se despiertan todos los instintos sexuales y los impulsos que tenía Dahmer. Entonces es cuando empieza a visitar pues bares y sitios de ambiente pues para poder encontrar a su presa. Él empieza a visitar estos tipos de ambiente y va a unos baños, ¿no? Que es una especie de pequeñas habitaciones, rincones, donde podía mantener relaciones sexuales pues con los hombres que elegía. Lo que pasa es que a él no le gustaba pues que su pareja se movieran, porque él no concebía a estas parejas como personas, sino como objetos para satisfacer su placer. Entonces es cuando él empezó a mezclar somníferos con el licor, se lo daba a sus víctimas y bueno, estas lo bebían, quedaban inconscientes y así él podía hacer lo que le diera la gana. De hecho, una de sus víctimas, esta sí que fue sin querer porque se pasó con la dosis y bueno, pues básicamente esta persona pues casi se muere, ¿no? Pero al final no se murió, pero casi. Y luego otra cosa que le pasó es que una vez se confundió y se tomó él la dosis, por lo que quedó cao, pero cuando se despertó él no lo recuerda, pero la persona con la que estaba había muerto, porque después de los baños y de que pasara esto, de que tuvieran que llamar a una ambulancia para el chico que había dejado con una sobredosis, le dijeron que no podía ir más a los baños, por lo que empezó a ir a los hoteles. Y fue en uno de estos hoteles, cuando estaba con su víctima, se confundió de vaso, él se bebió la dosis, pero también le dio tiempo a darle a él pues su parte de dosis. La cuestión es que cuando despertó, la persona estaba fallecida, y bueno, pues él se tuvo que deshacer del cadáver y demás. Y luego hubo otra vez que fue la persona a la que drogaron y le robaron pues todas sus pertenencias, el dinero y demás. Y le metieron una vela por el ano. Y bueno, también es verdad que intentó robar un cadáver para satisfacer sus fantasías, pero estaba muy duro el suelo y decidió dejarlo. Y luego también fue arrestado pues por masturbarse delante de 2 niños. Él dijo en el juicio que no, que estaba orinando, pero había testigos y evidentemente al final él tuvo que reconocer que efectivamente se estaba masturbando delante de los niños. Y la víctima del hotel es la que, bueno, también se deshizo del cadáver con su método habitual, que era el desmembramiento, pero guardó la cabeza, concretamente el cerebro, que era lo que luego usaba pues, para sus fantasías sexuales y poder masturbarse. Y bueno, en total fueron 17 personas sus víctimas, con todas se llevó a cabo pues, el mismo procedimiento, y es que normalmente las estrangulaba, aunque sí que es verdad que hubo un par de muertes pues, que fueron por pérdida de sangre, otra por golpes y tal, pero normalmente ese era su modus operandi, a través de estrangular a sus víctimas. Y algo que no se habla muy bien en la serie, sino que es más bien de pasada, es que él él estudió algo de medicina y su padre era químico, y su padre le había explicado que había una especie de método donde podías convertir a un animal en zombie. Así que como él lo que quería era una persona totalmente sumisa, que sencillamente estuviera callada e inmóvil y que le hiciera compañía, pero que siguiera con vida, es cuando él empezó a experimentar haciendo pequeñas perforaciones a través del cerebro e introduciendo ácido o diferentes disoluciones para que la persona se quedara entre viva y muerta, para que él, en estado zombie, para que él pudiera disfrutar de su compañía y demás, pues sin que la persona se muriera y él se quedara solo.
pero esto nunca funcionó y al final pues siempre acababan muertos y él lo que hacía era pues guardar ciertos restos y bueno, algunos se los comía, creo que se ve en la serie como algunas veces se comía partes de sus víctimas para él poder sentir que no estaba solo y que estaba con estas víctimas que eran parte de él y que nunca le iban a abandonar, siempre iban a estar dentro de él, y también pues guardaba algunos objetos personales y también pues algunos huesos de sus víctimas, pero no era cuestión como un coleccionista, sino que era la forma que tenía él de sentirse cerca de estas personas, de que nunca la abandonaran. Y al final, bueno, hubo una, sí es verdad que bueno, lo pillaron porque una de sus víctimas logró escapar, esposado, y bueno, pues lo que ocurrió fue pues que esta persona pudo escapar, llegó la policía, les dijo dónde estaba, ya se habían los vecinos quejado de que había un fuerte olor porque él tenía un bidón con una especie de ácido, intentaba pues deshacerse un poco de los restos humanos y ese ácido olía muchísimo y olía muy mal. Entonces los vecinos se habían quejado por esto. Entonces cuando la policía empezó a oler esto fue cuando, y ya con la declaración de este testigo, pues sí que es verdad que entraron y fue cuando empezaron a ver, pues había restos humanos, había fotografías, porque le gustaba mucho fotografiar pues a sus víctimas, porque él se fijaba mucho en lo hermosos que le parecieran. De hecho, él guardaba, los cráneos que guardaba y demás, eran de las víctimas que más hermosos le parecían a él y con las que quería estar siempre, quería tener siempre a su lado. La cuestión es que esta última víctima al final no se pudo como que recuperar de este shock que le produjo el haber sido casi víctima de Jeffy y acabó convirtiéndose él mismo en un asesino, puesto que mató a una persona arrojándola de un puente. También es verdad que no sabemos hasta qué punto ese hombre estaba o no en sus cabales, puesto que a partir del episodio con Dahmer pues empezó a beber alcohol y a drogarse de una forma bestial porque tenía bastante estrés postraumático. Entonces, cuando dicen que se ha convertido la última víctima de Jeffrey en una persona, o sea, en un asesino, pues hombre, no sabemos hasta qué punto no estaba en sus cabales, empujó a la otra persona por el puente, pero a lo mejor estaba súper borracho, súper colocado, o incluso podría que estar en un episodio de estrés postraumático y no estuviera a lo mejor muy centrado en la realidad. La cuestión es que Dahmer, pues efectivamente, fue cazado y pillado. No me voy a alargar mucho más porque ya el vídeo ha quedado bastante largo, podéis ver la serie, como os digo, pues veréis cosas, veréis el caso del niño, un niño al que se avisó a la policía de que estaba drogado y estaba mal y fue Dahmer con la policía delante y dijo, no, es mi novio, cuando el niño era claramente menor, de hecho tenía 14 años. Y ese niño pues no se pudo salvar, la policía hizo todo lo que podía estar mal, lo hizo mal, de hecho, o sea, súper mal. Y la verdad es que sí es verdad que la mayoría de víctimas de Jeffrey eran de raza negra, pero no eran todas. No es que él tuviera un exceso de gusto por esta raza, sino que se dio cuenta que matar a estas personas era más fácil. Y entonces, de hecho, cuando le preguntan, ¿pero por qué lo hacías, no? ¿Por qué no podías parar? Y dice, no podía parar porque era demasiado fácil, ¿vale? Porque se dio cuenta, normalmente los asesinos seriales cuando lo hacen una vez y ven que no les pillan, y dos, y que no, pues coge mucha confianza. Y el caso de que el niño este de 14 años se pudiera ir con él después de que la policía había parado al niño, le preguntó y tal, y él al final sí pudo conseguir su objetivo, muy seguramente le dio bastante alas a creerse inmune o más listo que la policía, que es algo que de nuevo que le pasa a muchísimos asesinos en serie. Y de nuevo, sí es verdad, Dahmer pues fue asesinado o sea, como en la serie, fue asesinado por una persona que tenía pues brotes psicóticos y que se creía algo así como el enviado de Dios y pensaba que efectivamente que era el enviado de Dios y que tenía que acabar con Dahmer porque él tenía que pagar por sus crímenes. Y bueno, pues finalmente lo asesinó y así fue como acabó Dahmer, que había sido condenado prácticamente a cadena perpetua, porque dijeron que una persona como él pues no podía estar libre en la sociedad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. La verdad es que en este caso me gustó muchísimo, sobre todo por la psicología que hay detrás. Es verdad que a él se le diagnosticó trastorno límite de personalidad, un trastorno esquizofrénico también de la personalidad, pero sí es verdad que yo no creo que fuera una persona que estuviera tremendamente loca, sino que creo que sabía bastante bien lo que estaba haciendo. Y la verdad es que me da rabia cuando intentan que una persona tan perversa y tan monstruosa nos intente caer bien. A mí no me da lástima ninguna, ¿vale? Porque hay personas en peor situaciones y no hacen las cosas que él hizo.
Sí es verdad que a lo mejor determinadas situaciones pueden hacer que tu mente trastornada vaya un paso más allá. Y en el caso de él, pues no fue un paso más allá, sino fue kilómetros y kilómetros más allá. Pero bueno, como siempre te digo, hazme la triada, que es me gusta, comparte y suscríbete. También puedes seguirme por mis redes sociales. Recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sea en short o en vídeo. Y también hago directos 2 veces por semana normalmente, a no ser pues que esté ocupada o tal, pero normalmente 2 veces por semana. Así que si nada más, si no me ves antes es porque tú no quieres. Y recuerda también que una forma de ayudarme es que ahí abajo hay un símbolo del dólar, por si quieres tener un detalle con esta creadora. Y también puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo prácticamente todos los días a ocupar a miembros. Así que sin nada más, solo me queda decirte adiós.